Bueno, hoy vamos a hablar de exantema. ¿Escuchan? Sí, ya está conectado el audio. Bueno, muy bien. Estaba, pero no sé qué pasó. Bueno. No pasa nada, fallas técnicas. Puede pasar. No, seguro. Vamos a hablar de exantema. Enfermedades exantemáticas de la infancia. La palabra exantema es una palabra que deriva del griego, que quiere decir florecimiento cutáneo. Algo le ha pasado a esa piel, a ese cutis, que ha cambiado su morfología, su forma. Algo le ha aparecido porque algún agente etiológico, en este caso, le ha generado una modificación de su estructura, que no son ni más ni menos que las lesiones de la piel. Pero estas enfermedades, además de exantema, todas tienen también enantema. El enantema es el exantema cuando ingresa al interior del cuerpo. La piel recubre la parte externa, la mucosa recubre la parte interna. Cuando hay exantema, en general, la mucosa también tiene alguna afectación y eso se llama enantema. Vamos a categorizar, vamos a nombrar algunos exantemas. El morbiliforme es máculo papuloso. Ustedes saben que la mácula es una mancha y la pápula es una mancha, pero que tiene relieve. Máculo papuloso confluente. Esto es porque estas máculas y estas pápulas se juntan entre sí, confluyen y dejan poca zona de piel sana y mucha zona de piel afectada. La enfermedad que lleva mucho exantema morbiliforme es el sarampión. Pero muchas de estas enfermedades pueden tener, por decir algo, un porcentaje muy grande de un exantema y puede tener algunas lesiones de la piel que pueden hacer confundir porque puede aparecer otro exantema que nos pudiera hacer dudar en cuanto al diagnóstico. Por eso está la ventaja que cada una de estas enfermedades tiene un signo o síntoma que lo va a tener esa enfermedad y ninguna otra que no nos pueda hacer confundir. Todas tienen exantema, pero además cada una tiene su particularidad, que es lo que nos va a ayudar fundamentalmente en los diagnósticos. El rubeoliforme es máculo, papuloso, poco confluente. ¿Qué enfermedades tienen tienen fundamentalmente este exantema? La rubeola, la quinta enfermedad, la sexta enfermedad, y cuando la mononucleosis infecciosa tiene algún rash, va a ser en general de este tipo. El escarlatiniforme es micromáculo-papuloso. Tiene máculas, tiene pápulas, pero son muy pequeñas, como puntos, un poco más grandes, pero muy pequeñas y muy extendidas por todo el cuerpo. Muy extendidas por todo el cuerpo.
La escarlatina, el nombre lo dice, es la enfermedad que fundamentalmente presenta este exantema, pero también puede tenerlo cualquier otra enfermedad que esté provocada por el estreptococo beta hemolítico del grupo A. La erisipela, por ejemplo, es una de ellas. El variceliforme, acá hay máculas, pápulas, hay vesículas. Ustedes saben que la piel se divide en dos capas, la epidermis y la dermis. Entre la dermis están los vasos sanguíneos y las terminaciones nerviosas libres. En la epidermis, que está por encima, tiene a su vez 5 o 6 capas. 5 o 6 capas porque hay escuelas de dermatología que no consideran a la capa córnea como una capa de la piel, de la epidermis. Bueno, las vesículas están entre la capa granulosa y la capa lúcida de la epidermis. Y la vesícula es una lesión que contiene un líquido ceroso, medio espeso, que cuando la vesícula se rompe es lo que se llama destechar, cuando la vesícula se le sale el techo y ese contenido está en contacto con el oxígeno ambiental, se seca. Y cuando se seca, ¿qué se forma? Una costra. Pero la costra es seca de golpe, no, porque en la medida que se va secando, se va haciendo costra seca, pero antes tenemos lo que se llama durante 2 o 3 días la costra húmeda. Y ya van a ver, cuando veamos varicela, que es la enfermedad fundamental de este exantema, cómo cuando tenemos costra húmeda estamos contagiando todavía y cuando ya tenemos costra seca, prácticamente no tiene virus y no contagia. Y puede durar mucho tiempo hasta que se caigan todas. Otras enfermedades que puedan ser provocadas por virus de la familia de los herpes, por ejemplo el herpes zóster torácico, también producen lesiones de este tipo. Vamos a comenzar por el sarampión. El sarampión tiene como agente etiológico a un paramyxovirus. El reservorio es el ser humano. Y acá en contagio, y ahora va a ser para todas las enfermedades, yo he puesto una cantidad de días, que es lo que puede ocurrir en general, una cantidad de días antes y una cantidad de días después del exantema como días de prácticamente seguridad de contagio. Bueno, pueden ser 5 antes, pueden ser 4, pueden ser 6, y después pueden ser 4, pueden ser 3, pueden ser 5. Así que no importa que sepan numéricamente los días. Acá lo importante es que sepan que el contagio es durante el exantema, unos días antes y unos días después. Eso para todas las enfermedades.
transmisión directa e indirecta, y el periodo de incubación del sarampión, más o menos promedio, 10 días. ¿Cómo es la clínica? Y acá, a partir de esta pantalla, ustedes van a ver letras en blanco y letras en celeste. Bueno, las letras en celeste es lo que yo les hablaba antes. A mí se me ocurrió ponerles en celeste las características propias de cada enfermedad. El triple catarro lo tiene el sarampión y no lo tiene ninguna otra enfermedad. Es decir, que ustedes podrán confundirse o podrán poner en duda el exantema. Pero el triple catarro es el único que lo tiene, el sarampión. El periodo de invasión, 2 a 4 días, y el triple catarro es nasal, conjuntival y laringo-tráqueo-bronquial. Es decir, el paciente tiene mucho moco, conjuntivitis y mucha tos en general. Hace muchos años a estos pacientes se los llamaba caras sucias. ¿Mm? ¿Y cuál es el enantema del sarampión? El enantema son unas muy pequeñas manchitas, color blanco azulino, se las compara a granos de mijo, que están en las mucosas, repartidas en las mucosas de la boca. Pero ¿cuál es la característica del enantema, del signo de Keplik? Que va a estar antes del exantema. El enantema del sarampión aparece junto con el triple catarro. Si ustedes ven un niño con fiebre, con moco, con conjuntivitis, que tose mucho, en la revisación, que le van a tener que hacer como le hacen a cualquier paciente, cuando vean la boca, traten de buscar o de ver estas pequeñas manchas, muy chiquitas, que son las manchas de Keplik. Porque cuando tenga el exantema, quién sabe al otro día o dentro de 2 días, y quieran ver el Keplik y lo quieran buscar, difícilmente lo encuentren. Porque el enantema del sarampión precede al exantema. Esa es una característica que no tiene ninguna de las otras enfermedades que vamos a ver. El periodo de estado dura más o menos 4 o 5 días y es cuando tenemos el exantema, se exacerba la fiebre y vamos a contagiar en este periodo, en el periodo previo del enantema y en el periodo posterior inmediato de la convalescencia. ¿Cuándo damos la primera vacuna contra el sarampión? Al año, con la triple viral, sarampión, rubiola y papera. Bueno, los lactantes menores de 1 año que no han tenido, todavía no han recibido la vacuna contra el sarampión, que siempre va junto con la de la rubeola y la de las paperas, o
con la doble viral junto con la de la rubéola. Un lactante que no ha recibido todavía la vacuna al año de vida es muy vulnerable. Entonces, este lactante va a tener lo que se llama una inmunidad pasiva, que es la que le ha pasado su madre en el periodo del embarazo por vía placenta-cordón, por vía vertical. ¿Qué le pasó? Le pasó los anticuerpos de todas las patologías infecciosas que ella haya tenido. Pero también se los pasa con el amamantamiento. Por eso, dentro de tantas ventajas que tiene el amamantamiento, una de ellas es los anticuerpos que la madre le pasa para todas las enfermedades infecciosas que ha tenido. Eso es una inmunidad pasiva. El anticuerpo tiene una vida útil y hasta que no forme sus propios anticuerpos, el lactante se maneja con estos. ¿Qué complicaciones puede tener? Una sobreinfección bacteriana, una otitis media aguda, neumopatías que pueden ser bacterianas o pueden ser neumopatías producidas por el mismo mixovirus, paramixovirus de la familia de los paramixovirus del sarampión, que sería una neumonitis. Muy raro todo esto de ver, ¿eh? Sarampión en general, en los inmunos. Ustedes siempre en pediatría y en estos momentos bastante complicados, siempre hay que dividir los pacientes con una buena nutrición, que se supone que son inmunoprotegidos, a los pacientes con una mala o baja nutrición, que son no inmunosuprimidos completos, pero sí son inmunosuprimidos parciales. Mientras el niño que tenga una nutrición adecuada, en general, salvo que tenga una patología de base de otro tipo, es inmunocompetente. Y las diferencias son absolutamente notorias y diferentes entre un niño inmunocompetente y un niño inmunodeficiente. No lo llamemos inmunosuprimido, inmunodeficiente. Cuando hay poca proteína, en general hay este tipo de deficiencias. El diagnóstico fundamentalmente por la clínica. Eventualmente, si surgiera alguna duda, como todas estas, uno puede hacer una serología para sarampión y saldrá ahí si está o no está. Una IgM, si sale una IgG, bueno, ya lo tuvimos, pero es raro que haya pasado desapercibido. O está vacunado. La inmunidad es de por vida o por recibir adecuadamente la vacuna. Pero aún en las mejores situaciones, con pacientes muy bien vacunados de acuerdo a calendario, el calendario de vacunación es un calendario que implica que el paciente debe recibir todas las vacunas que corresponden y que para ello son vacunas obligatorias y gratuitas. No puede haber vacunas que no estén en el calendario y que tengan gratuidad. Es decir, pero sí todas las del calendario son vacunas públicas, aunque se puedan dar en un
vacunatorio privado, no importa, pero son las mismas vacunas y la misma protección que se pueden tener y obtener en cualquier vacunatorio público. Pero no todas las vacunas sabemos que le van a dar un nivel de inmunidad adecuado y correcto. Y para eso, cada tantos años, se hacen campañas de vacunación, como estamos en el medio de una ahora, que comenzó el 1 de octubre y va a terminar el 13 de noviembre. Vacuna contra el sarampión, en realidad es contra el sarampión, pero la verdad, es sarampión, rubiola y papera. Lo que pasa es que lo que más nos interesa y más nos preocupa es el sarampión. Pero estamos dando triple viral. Y contra la poliomielitis. Y se está dando la vacuna Salk, la IPV. Bueno, pese a que es una campaña que es obligatoria, tenga las vacunas que tenga. Nos llaman a los pediatras, doctor, pero tiene las vacunas. Tiene 14 meses, hace 2 meses o 3 que le di la vacuna ya del sarampión. ¿Le tengo que volver a dar otra? Sí. Las campañas hay que cumplirlas obligatoriamente porque aumentan la protección inmunitaria. Porque se conoce que hay vacunas que cuando se dan, el paciente está en ese momento en lo que se llama un agujero inmunitario. Es como que la vacuna cae en ese agujero y va a formar, si forma, muy poca cantidad de anticuerpos o anticuerpos de muy baja calidad. Eso es muy importante tener en cuenta. Los anticuerpos pueden variar en cantidad y en calidad. Entonces, las vacunas lo que hacen es tratar de emparejar alguna deficiencia que pudiera haber habido pese a estar vacunado. Hay vacunas contra el sarampión, la trivalente, sarampión, rubiola y papera, y la bivalente, sarampión y rubiola. El tratamiento es sintomático, cuando hay tos, algún mucolítico, alguna nebulización, cuando hay fiebre, antitérmico, y cuando hay alguna sobreinfección bacteriana en algún paciente, en general lactante, que pudiéramos tener duda que hay una infección bacteriana por déficit de inmunidad pasiva, o porque no le dieron el pecho, porque la madre no estaba bien vacunada o no tuvo sarampión, por algún motivo, bueno, pues en ese caso se justifica la administración de antibióticos. Acá tienen, en general el sarampión 24 horas empieza la erupción en forma cefalocaudal arriba y rápidamente se va hacia abajo, por eso es cefalocaudal. Pero eso en 24 horas. A la mañana comienza con cara y cuello y a la tarde-noche ya tiene tomado todo. ¿Alcanzan a ver bien la lámina con las proyecciones se ve de la bien, enfermedad? doctor. Sí, ¿Se ven doctor, bien? perfecto. Sí. Y acá fíjense, a la derecha hay confluencia y a la izquierda no hay tanta confluencia. Esto puede pasar, pero si es un sarampión que lo es, tiene su triple catarro.
Pero esto puede pasar. Esta es media media, pero ahí ven la confluencia, que se forman como manchas, manchones grandes. Acá no hay manchones, pero hay mucha. Es decir, es bastante confluente, pero sin formar esas manchas más importantes. Porque las manchas más importantes en general son cara y cuello, en general. Conjuntivitis, mocos, rinitis. No le puedo mostrar la tos porque vamos a hacer un video con la tos del sarampión. El triple catarro. Y acá tienen ustedes las manchas de Keplik. En la mucosa de la úvula, en la mucosa palatina, en el paladar membranoso. Rubeola. La etiología es el ribovirus, el reservorio el ser humano. Contagio unos días antes, unos días después del exantema. Transmisión directa e indirecta. Periodo de incubación es más largo que el sarampión. Puede llegar al doble a veces. Puede llegar al doble. Y acá tenemos las características propias de la rubeola. La rubeola tiene predilección, el ribovirus, por el tejido linfoide. Por eso afecta ganglios, afecta vaso. Tiene predilección o afinidad por el líquido sinovial, pero no de todas las articulaciones, de característico de las pequeñas articulaciones. Manos, pies, columna. Y tiene predilección por las paredes de los vasos sanguíneos pequeños, de los capilares, provocando vasculitis. Y tiene predilección en una mujer embarazada por el feto. Eso es importantísimo. Es fetopático el ribovirus. En el periodo de invasión aparece la fiebre y aparecen algunos ganglios dolorosos, pequeños, a nivel cervical, en las cadenas cervicales. En el periodo de estado, que es el que le sigue, que también de unos días más, ya estamos en presencia del exantema, poco confluente, maculopapuloso. Sigue la fiebre y empieza a haber dolor de manos, de pies, dolor de columna. Esos pequeños ganglios se agrandan y son adenomegalias. Podemos tener un vaso palpable. Y cuando hay una vasculitis, que hay extravasación de sangre por debilidad de las paredes de los capilares, podemos tener un síndrome purpúrico.
que puede ser intrarrubeola, intraenfermedad o postrrubeola, después de haber tenido la enfermedad. Por eso el enantema es petequial. Uno puede ver algunas pequeñas petequias en las mucosas de la boca. La inmunidad es de por vida con la enfermedad. Siempre la vacuna de la rubeola va en maridaje, siempre va en compañía de la vacuna contra el sarampión. Pese a que hay vacuna para la rubeola sola, hay vacuna para el sarampión solo. La vacuna del sarampión se llama Lirugen, la vacuna de la rubeola se llama Ruvax, pero en un tiempo hace muchos, muchos años, 30, 40 años, hubo vacuna sola, la Lirugen contra el sarampión antes de la triple viral. No estaba la triple viral, ni la doble viral. Y había vacuna también contra la rubeola, la Ruvax. Ahora todo se unifica en la triple o en la doble viral, que es mucho mejor, por otra parte. ¿Y cómo protegemos a la mujer embarazada que ha estado en contacto con un paciente con rubeola y que se ha enterado después? Bueno, depende del trimestre del embarazo. Si un embarazo dura 9 meses, dividimos en 3 trimestres. Primer trimestre es el trimestre más sensible en estos casos, porque es el de morfogénesis, el de organogénesis, es cuando el feto va formando todos sus órganos, aparatos y sistemas. Y tenemos la duda. La mujer está vacunada, pero tenemos la duda. O no sabe si está vacunada, o no encuentra su carnet, o X motivo. Puede haber múltiples causas. Pero lo cierto es eso. El problema es mujer embarazada, contacto con rubeola. ¿Cuándo fue el contacto? Y la semana pasada, no se acuerda, porque le dijeron que después el chico tuvo rubeola. Bueno, hay que hacer una IgM y una IgG, una serología para rubeola. Sí, tenemos varias posibilidades en los resultados. Si tenemos una IgG con valores competentes, todos tranquilos. Tiene protección. Tiene las vacunas aplicadas, tiene seguramente las campañas hechas y tenemos protección. Pero tenemos la otra posibilidad, que tenga una IgG muy baja y tenga una IgM negativa en este momento. ¿Qué tenemos que hacer? Si sabemos que la rubeola tiene un periodo de incubación de hasta por lo menos 20 días, entonces dejamos pasar 20, 25 días y repetimos la IgG, la IgM, para ver si ha virado. Si la IgM en estos 15 días o 20 días pasó de negativa a positiva, ha habido contacto con el ribovirus. Y esta mujer pasa a ser un embarazo de alto riesgo. Pero puede pasar esto en este momento, en este siglo que lo declaró la Organización Mundial de la Salud, signo de la prevención. Ustedes saben que sí.
Ustedes saben que en el Hospital Fernández, por lo menos que es el que he conocido toda mi vida, hasta hace 4 o 5 años, seguía habiendo, no sé si todos del área del hospital, porque el hospital, como cualquier hospital de la capital, no atiende solamente pacientes del área programática del hospital. Tengan en cuenta que el Hospital Fernández tiene un servicio de obstetricia de alto riesgo, embarazos de alto riesgo, porque tiene la complejidad para atender ese tipo de pacientes. Bueno, 1 o 2 por año, rubéolas congénitas. Mientras fui jefe de sala y mientras fui jefe de unidad y mientras estuve como médico de planta antes, siempre hubo rubéolas congénitas del país. Y les aclaro con la campaña, por ejemplo, de ahora, que ya estamos casi en el medio de la... perdón. Estamos casi en el medio de la campaña. Y no se logró todavía llegar a un 40% de vacunados. Y ahora ya se está pidiendo que por favor vayan a vacunarse. Y estamos casi en el finalizando o a 10 días de que terminen octubre. Seguramente se va a prolongar hasta finales de noviembre. Pero no tenemos nunca acá estar bien vacunado en el mundo, estar bien vacunado. Bien vacunada me refiero a una población implica entre un 80 y un 85% de vacunados. El resto podría ser indiferentes, que desconocen, y después los grupos antivacunas. ¿Y qué patologías puede provocar el virus de la rubéola a una mujer embarazada y atacada por él? En el primer trimestre es una grosería, puede llegar al 50% de patología. Después baja al 15%, 10%. Es decir, 1 de cada 10 o 1,5 de cada 10. Pero igual no debiera pasar, porque la mujer tendría que estar, todas las mujeres que se embarazan tendrían que tener una serología absolutamente competente y tener la tranquilidad de que no van a tener un hijo sordo, hipoacúsico neurosensorial, porque están mal vacunadas o estuvieron mal vacunadas contra la rubéola. Es grave, es gravísimo porque todo lo que se puede prevenir y no se previene es grave. Es grave desde lo social. ¿Qué patologías neonatales puede haber? Bajo peso para la edad gestacional, sería lo de menos. Pero puede haber cataratas congénitas, microoftalmia, sordera neurosensorial, cardiopatías y muchas otras patologías que pueden ser reversibles o no reversibles. O no reversibles. El tratamiento de la rubéola es sintomático. Es sintomático porque
Todas estas enfermedades se autolimitan. Todas. La escuela sajona de pediatría a la rubéola la denominan sarampión alemán. Le digo por si en algún artículo, en algún libro, en algún índice, ustedes entran y lo encuentran como sarampión alemán, es la rubéola. ¿Ven? No hay manchas. Son más zonas de piel sana. ¿Ven? ¿Se acuerdan de los manchones la confluencia que tenía la otra? Y si hay dudas, ¿qué tendría este? Adenopatía, vaso palpable. Fundamentalmente, ninguna otra patología produce adenopatías. Ninguna otra. Esto es un defecto fotográfico. Y esta es una púrpura que tuvimos en el hospital hace como, no me acuerdo, creo que década del 90, que tuvimos en el hospital un chico de 13, 14 años, que a la semana de haber tenido una rubéola común y corriente, nada importante, se manda una púrpura. Se manda una púrpura con equimosis, petequias, víbices, que tampoco fue grave. La internamos para estudiar su hemostasia, la vieron los hematólogos, y fue una vasculitis que pasó en 4 o 5 días, pero anduvo todo bien. Exantema súbito postfebril, sexta enfermedad. La etiología es el herpes virus humano 6, el reservorio del ser humano. Por ahí hay más prevalencia en primavera, verano. Sí, puede ser, la verdad, pero sí, se ve menos en el invierno, es verdad. Se ve, sí, hay más prevalencia. Es de niños pequeños, menores de 2 años, en general. Es muy raro que un chico, yo no he visto, por ejemplo, en chicos de primario, sexta enfermedad, porque la han tenido antes o no la tuvieron. Transmisión indirecta, incubación parecida a la del sarampión, 10 días. Esto no es relevante. Acá lo importante es que ustedes tengan el ABC de cómo se diagnostica alguna de estas enfermedades. Eso es lo importante. O por lo menos esa es la intención de la charla. Esta enfermedad es muy particular. Tiene 2 o 3 días de fiebre. 2 o 3 días de fiebre. Y tiene enantema. Un enantema faríngeo, que en general es una faringitis vesiculosa. Hay vesículas en la orofaringe, con a veces mucha fiebre, arriba de 38,5, 39. Y no tiene más que eso. No tiene más que eso. Si ustedes vieran en un lugar que están trabajando y le llevan a la guardia un paciente de 9, 10 meses, 12 meses,
con fiebre, que cuando le baja la fiebre está animado, está como siempre, pero con fiebre. Lo ocultan nada, lo ven nada, exteriormente nada, y le ven, cuando le revisan la boca, le ven la faringe muy colorada, encendida, y con vesículas, que les llama la atención, como si fuera una angina herpética, una faringitis vesiculosa. Debieran decirle a quien lo llevó que sería probable que cuando le baje la fiebre aparezca un brote, un exantema en el cuerpo. Si piensan en ella, se lo van a decir. Lo único que hay que hacer es bajar la temperatura y nada más. Pero acá tiene 2 o 3 días de fiebre con el enantema faríngeo, enantema que va a seguir por una semana. Pero la característica es esa, que la fiebre se va y aparece el exantema. Nunca fiebre y exantema a la vez. Si tiene fiebre y exantema en simultáneo, no es la sexta. Puede ser cualquier otra. Pero la sexta, la característica es esa. Primero fiebre y después el exantema, 2 o 3 días. Y ahí termina todo. Y ahí termina todo. ¿De acuerdo? No hay vacuna. Es decir, que el que tenga, el que vea niños, se dedique a eso. O tenga que ver con los niños como médico generalista y tengan, siempre van a haber alguna, porque no hay vacuna. Y la mejor recomendación es piensen en él para evitar errores. ¿Cuál es el principal error? Y darle antibiótico por la faringitis vesiculosa. Porque los niños hasta prácticamente los 3 años no tienen amígdalas o están apenas empezando a crecer y por consiguiente no tienen enfermedades bacterianas amigdalinas, porque no las tienen. No tiene dónde cultivarse el germen. Así que piensen y evitemos los errores que se puedan evitar. Esta había cumplido 2 años, hacía una semana. Ahí está la cara, había tenido fiebre, todo lo que yo les dije. Y esta, la erupción que duró 2 o 3 días. Una pavada. Más chiquito. Pero acá lo trascendente, primero fiebre y después exantema. Este ya no tiene nada, salió para la foto, pero... Eritema infeccioso. Megaeritema, quinta enfermedad. Etiología parvovirus B19. Reservorio del ser humano es de chicos más grandes que la sexta. ¿Y por qué la sexta es de chicos chicos y la quinta es de chicos grandes? Al revés tendría que ser. Primero la quinta y después la sexta. ¿Saben por qué? Porque el agente etiológico de la quinta enfermedad, el parvovirus B19, se descubrió antes que el herpes virus humano 6, que es del de la sexta. Por eso, primero se conoció la quinta y después se conoció la sexta. Porque estas enfermedades son enfermedades específicas.
Ustedes saben que las enfermedades específicas son las que uno tiene nombre y apellido del agente etiológico. El resfrío lo provoca muchísimo el sincicial respiratorio, pero hay muchos otros virus que pueden provocar resfrío. La gripe, el estado gripal lo puede provocar el virus influenza, pero dentro de los influenza hay varios, y está el parainfluenza también, y la gripe A es el H1N1 o el H2N3. Esos son los que tienen especificidad en el agente etiológico. Bueno, acá este tiene el parvovirus B19, reservorio del ser humano, edad escolar, chicos más grandes y hasta adolescentes. Contagio poco, breve, 2 días antes más o menos, unos días antes, unos días después del exantema. Incubación, 10 a 12 días, más o menos. Transmisión directa, indirecta, todo esto se repite, ¿no? Pero esto, acá el tema. Periodo de invasión, totalmente inespecífico. Fiebre, astenia, cansancio, cefalea. ¿A quién le llama la atención? Nada. Le bajan la fiebre, igual se va al cumpleaños del compañero. Tiene un poco de cansancio, le dolía la cabeza, ibuprofeno y andá, que te voy a buscar. El enantema también es parecido al de la rubeola, petequial. Y el periodo de estado puede durar bastante. Pero el periodo de estado, o dentro del periodo de estado, tenemos los primeros 2 o 3 o 4 días y está el signo de la bofetada, que no lo tiene absolutamente ninguna otra enfermedad. Signo de la bofetada, 2 manchas una mancha en cada mejilla, pero típica. Son los 2, 3, 4 primeros días y después sigue con el exantema, que un día se va, un día vuelve. Muy leve el exantema, muy leve. Este exantema algún autor alguna vez lo ha llamado exantema en encaje de vestido de novia. Cuando las mujeres se casaban con vestido de novia, vestidos blancos, con cola. También ahora se casan, ¿no? Ojo. Y evoluciona, ya le digo, aparece, desaparece. Pero lo que importa es el signo de la bofetada. Pasado el signo de la bofetada, digamos 4, 5 días, ya puede volver a sus actividades, porque ya prácticamente no contagia. Si hay dudas, porque ya pasó el signo de la bofetada, calculen si un chico lo llevan en plena característica, digamos, en los primeros 4 o 5 días, casi seguro que vamos a hacer el diagnóstico. Cuando ustedes ven ese exantema muy tenue, y que está y que no está, y que está y que no está, y por ahí tienen que hacer una IgM y una IgG. Y es válido que lo pongan, IgG, IgM para parvovirus B19. No hay vacuna, así que lo mismo que para la sexta. Los que tengan que ver con pacientes pediátricos, siempre van a haber algunos. El tratamiento es sintomático. Hay fiebre, bajamos la fiebre y muy poco más. Nada más, se autolimita. Y acá tienen, esto no lo tiene ninguna otra. Cuando vean la escarlatina, mírenla bien, a ver, traten de hacer memoria
retrospectiva. Miren bien a esta niña, mírenle los ojos medio verdosos, ¿no? Lindísimos. Mírenla y traten de mantenerla en mente, o sáquenle una foto y después cuando veamos escarlatina, ¿en qué nos podríamos llegar a confundir? No porque la escarlatina tiene otro exantema, pero fíjense, ¿ve? Signo de la bofetada, no de la cachetada como me han dicho varias veces en los exámenes. Signo de la bofetada, bueno, tampoco es terrible que lo digan, ¿no? Pero se llama signo de la bofetada. Pero es típico, típico, ¿eh? Otra que, esta es una foto que la saqué en mi consultorio, así que les doy fe que era la quinta, que era el eritema infeccioso. Y que no tenía el exantema escarlatinoso. No lo tenía. Pero las caras, miren. No sé si han tenido oportunidad de ver alguno, pero el que ve uno no lo olvida. No, no, no. No lo pueden ignorar más. Sí tienen el problema, pero uno tiene que interrogarlo cuando llevan el paciente al sexto día, quién sabe, para que le den el alta, porque ya no tiene fiebre, porque ya no tiene nada, ustedes no saben qué poner. Entonces a veces uno le debiera preguntar cuando tiene duda. Cuando empezó la fiebre, cuando empezó a sentirse mal, no tuvo, y cuando ustedes le dicen no tuvo y por ahí instintivamente se tocan la mejilla y dice, tenía las dos mejillas muy coloradas, como si lo hubiera picado algo. O nosotros pensábamos que había tocado algo, que se había acostado, que estaba... alguna conjetura se ha llegado. Pero ahí detectan un signo de la bofetada retrospectivamente. Porque dura 2, 3, máximo 4 días. Después ya no lo tienen. Después ya no lo van a ver. Varicela. Otro de la familia Zoster. Virus varicela zoster. Los herpes zoster están siempre presentes donde hay vesículas. Son formadores de vesículas. Reservorio del ser humano. La varicela brota durante 4 días. Bueno, el contagio unos días antes, unos días después del exantema, transmisión indirecta. Incubación de la varicela es bastante puntual. A las 2 semanas de contagio, si realmente se contagió, ahora mucho menos, pero porque la vacuna de la varicela salió a unos 5 años, 6. Pero a las 2 semanas venía el contagio. Periodo de invasión 2 días, astenia, anorexia, fiebre, nada que nos haga pensar. Periodo de estado, ahí empieza la cosa. La varicela brota 4 días, más o menos. Primero aparecen las máculas, pápulas, vesículas y costras. No es que cada día aparece una. Van apareciendo en ese orden, pero en el mismo día muchas veces. Y la costra aparece, y en general aparece al tercero o al cuarto día, porque primero tiene que tener la vesícula y que se haya destechado y que se haya secado.
Por eso la característica de la varicela hacia el cuarto día, tercero, cuarto día y hasta el noveno, décimo, es el polimorfismo. Tienen de todo. Todavía tienen algunas máculas que siguen saliendo, algunas pápulas, algunas vesículas y ya las costras que se están primero las húmedas, después las secas, pero tienen de todo. Tienen de todo. Y cuando estamos seguros de la costra seca, ahí al día 12, 13, en que todas las costras se han secado. Que es el día entre el 12, 13, poco más, un poco menos, en que el paciente vuelve al cole, porque ya no contagia. Ahora hay vacuna. Desde el año pasado, antes había una sola dosis en el calendario de vacunación, que era a los 15 meses, y desde diciembre del año pasado entró al calendario la segunda dosis de varicela, a los 5 años. A los 5 años. Complicaciones en los inmunocompetentes son poco frecuentes. Había mucha complicación cuando teníamos muchos chiquitos con HIV y tenían una inmunodeficiencia muy manifiesta. Y eran chicos muy, muy complicados que teníamos que internar, aislar. Pero por suerte eso quedó en el pasado hace y como 20 años, 15 por lo menos. 15 por lo menos. Tratamiento de la varicela, ustedes saben que el ácido acetil salicílico no se lleva bien con los herpes virus, pero también independientemente de eso, el ácido acetil salicílico se usa fundamentalmente como antirreumático, la aspirina. Y como antitérmico ha quedado el ibuprofeno, el paracetamol y la dipirona. El aciclovir excepcionalmente se da aciclovir en forma ambulatoria, rarísimo. No justifica, no se justifica, hay que tomarlo cada 4 horas. No se justifica. Sí, se da en los pacientes internados, se da incluso endovenoso. Lo que se llama la varicela nigrans, varicela muy grave que toma el sistema nervioso, que genera un fallo multiorgánico. Localmente, la característica también es el prurito. Es muy pruriginosa. Todas estas enfermedades pueden, las que vimos antes, pueden provocar algo. Un poco de picazón. Porque siempre que hay una vasodilatación, como en un exantema, puede haber un poco de picazón. También depende de la sensibilidad de cada niño. Pero la varicela, como ataca las terminaciones nerviosas libres de la dermis, es muy, muy, muy pruriginosa. Entonces, claro, pica, se lastima, se sobreinfecta. Tienen una gran tendencia a la complicación de ese tipo. Entonces, ¿qué se hace? Y se dan antihistamínicos, que tampoco está demostrado qué beneficios tan importantes tienen. Estoy hablando de los antihistamínicos de primera, segunda generación, tercera, como es la difenidramina, como es la cetiricina,
como es la loratadina, la desloratadina, etcétera, etcétera. Si uno quisiera utilizar a conciencia un antipruriginoso que actúe a nivel de las terminaciones nerviosas libres, la hidroxicina. La hidroxicina es puntualmente antipruriginosa, que es el nombre comercial ataraxone. Ataraxone. ¿Mm? Realmente es antipruriginosa. Acá ven el polimorfismo, tiene un poco de todo. Ay, miren este. Que estos son todas fotos de años, porque no estamos viendo por suerte estas cosas. Con el advenimiento de la vacuna, acá ya está en periodo final. Pero aparte toma todo el cuerpo, desde el cuero cabelludo hasta la región plantar. Toma genitales, conducto auditivo externo. No es grave, es muy incómoda, muy incómoda. Era muy incómoda. Los que han tenido, seguramente muchos de ustedes han tenido varicela. Este ya está terminando totalmente. Acá el tema que no queden las marcas, porque las marcas quedan cuando uno, por picazón, se rasca o se saca las costras, y todo lo que llega a la dermis después no se reemplaza con tejido cutáneo, se reemplaza con fibroblastos y dejan cicatriz. ¿Y quién no tiene una marca de varicela? O dos o tres. Este se estaba rascando, creo. Y esta no hace mucho, era prepandemia, me acuerdo, pero no hace tanto. Acá tienen de cerca lo que es una vesícula. Cuando esto se destecha, queda el contenido a la intemperie, se seca, se va secando y va pasando de la costra húmeda a la costra seca. Finalmente, escarlatina. Etiología streptococo beta hemolítico del grupo A, que puede liberar 3 toxinas, por así decir, A, B y C. Toxinas que se llaman eritrogénicas, porque son las que van a producir el exantema, reservorio del ser humano. Entre estas 3 toxinas no hay inmunidad cruzada, es decir, viene un niño a la guardia con una escarlatina típica. Lo ven, lo revisan, señora, tiene escarlatina, pero tuvo hace 3 años escarlatina. Sí, puede ser, es la que puede repetir hasta 3 veces. ¿Por qué? Porque le tocó distinta toxina. En general se liberan las 3, pero la que prevalece es la que deja mayor nivel de antitoxinas. El contagio en los no medicamentados hasta 10 días. En los medicamentados, al tercer día ya pueden retomar sus actividades. Transmisión directa e indirecta, incubación,
1 a 6 días. Muy breve la incubación. Periodo de invasión. También breve. Tenemos fiebre, tenemos enantema. El enantema de la escarlatina es la angina escarlatinosa. Es una angina que puede ser congestiva o que puede ser pultácea, con placas de pus. Pero lo característico es la lengua saburral. Es una lengua blanca, llena de saburra lingual, que a los 2 días más o menos se transforma en lengua aframbuesada, roja, rutilante. Se ven como puntitos que son los signos gustativos. Y duele mucho, porque quedan hasta terminaciones nerviosas a la intemperie. Le molesta el exceso de frío, de calor, que también dura 2 o 3 días. Periodo de estado, está el exantema escarlatinoso, micromáculo-papuloso, muy extendido por todo el cuerpo, muy extendido, con 2 características fundamentales. La facie de Filatov y el signo de Pastia. La facie de Filatov es la cara erupcionada, pero respetando los 2 surcos nasogenianos y toda la zona peribucal. Y que, claro, como respeta eso, quedan las mejillas muy coloradas, pero también está colorada la frente. Es decir, y tiene un exantema bien escarlatinoso. Y el signo de Pastia es la hiperpigmentación. El cuerpo está todo erupcionado, pero a nivel de los pliegues de flexión, muñecas, codo, el hueco axilar, el cuello, la ingle. Ustedes le bajan o le piden que se baje un poco la ropa interior y ahí ven la hiperpigmentación de la ingle, signo de Pastia, característico. ¿Qué complicaciones puede tener la escarlatina? Más que la escarlatina, el estreptococo que produce la escarlatina. Precoce puede haber de esa angina, puede derivar en un adenoflemón o en un flemón retrofaríngeo o laterofaríngeo. Puede haber una otitis media aguda por contigüidad. Esas son las precoces. Las que son ahí durante la escarlatina. Las tardías, a los 15 días, 20 días, la fiebre reumática, con sus características, con su artritis migratriz, con sus articulaciones rojas, calientes, fundamentalmente rodilla, tobillo y muñecas. Y la glomerulonefritis difusa aguda post-estreptocóxica. El niño que tuvo escarlatina, y a veces sin escarlatina, que tuvo una angina estreptocóxica maltratada, porque hay que tratarlo durante 10 días, cualquier patología que tenga un estreptococo,
y la llama a la mamá porque fue a hacer pis y ¿qué hizo? Una hematuria. Y tiene una glomerulonefritis difusa aguda, post-estreptocóxica. El diagnóstico es clínico, pero si ustedes tienen duda, justamente en la escarlatina, un hisopado de fauces para látex y cultivo les va a dar el resultado exacto. Tienen una lectura rápida, a la hora, 2 horas, que es el látex, que no hay falsos positivos. Si el látex es positivo, no hay falsos positivos. Uno más o menos, 1,5 de cada 10 puede ser un falso negativo. En ese caso esperamos 2, 3 días, 4 días como máximo el cultivo y a veces nos hemos encontrado con un látex negativo y un cultivo positivo. Raro, 1 en 10 más o menos, pero puede haber. Esta se trata, ¿y con qué se trata? Con penicilina. Fenoximetilpenicilina o con penicilina inyectable, con penicilina sódica. Incluso hay penicilina de acción prolongada, que cuando hay una fiebre reumática después hay que hacer la prevención. La fenoximetilpenicilina es el único antibiótico que no viene en miligramos, en miligramos, bien digo. Viene en unidades. Cada 5 mililitros de jarabe, 5 mililitros, tiene 300.000 unidades de penicilina. Puntualmente, cada mililitro de jarabe tiene 50.000 unidades, 60.000 unidades de penicilina. ¿Cómo se medica? 50.000 en niños de hasta 25, hasta 30 kilos, pónganle. Se medica, cuando dan jarabe, 50.000 unidades por kilo y por día repartido en 2 o 3 tomas. 50.000 unidades por kilo y por día repartido en 2 o 3 tomas. Es alérgico a la penicilina. ¿Qué hacemos? O a los derivados penicilínicos. La ampicilina, la amoxicilina, la frademicina. ¿Qué hacemos? Le damos macrólidos. Eritromicina, claritromicina o acitromicina, eventualmente. Acá tienen una fase de Filatov. Respetado la zona peribucal, tampoco es, no se ve, vamos a ver otra mejor. Acá lo tienen. ¿Ven? ¿Se acuerdan de la nena que les dije del signo de la bofetada? Y si uno ve esto solo, yo esta la podría utilizar para el signo de la bofetada también, pero no se hacen esas cosas. Esto es la fase de Filatov. Perfecto. Muy parecidos. Muy parecida, sí. Pero esto tiene todo el resto de escarlatina y el otro tiene todo el resto de quinta enfermedad. Miren qué bien que se ve acá la diferencia entre la erupción y la hiperpigmentación. Miren qué bien que se ve la diferencia. Signo de Pastia.
No se ve ahí demasiado, pero en vivo siempre se ve mejor, ¿no? Pero signo de Pastia, hiperpigmentación de los pliegues. Lengua saburral, más o menos 2 días. Y esta lengua deriva en la lengua, miren, las papilas linguales. Miren las papilas linguales, perfecta. Lengua aframbuesada, las papilas linguales. Otra lengua aframbuesada. Para recordar, estas enfermedades todas tienen exantema, pero acompañado de otros signos y síntomas que pueden ser la llave del diagnóstico. No sé si fui claro una vez que me escucharon. Espero que hayan entendido. ¿Alguna duda? Doctor, ¿y la dosis de eritro en los pacientes con escarlatina que sean alérgicos a la penicilina? 30 miligramos kilo día. La dosis de claritro, 15. Pero eso es secundario, no importa. Es importante que lo sepan, pero no se preocupen por esas cosas. Ah, bueno, gracias. Lo que es muy importante es que sepan diferenciar qué enfermedad produce ganglios. ¿Cuál hace crecer? La rubeola. La rubeola. ¿Y el signo de la bofetada, qué enfermedad la tiene? La quinta. El megaloritema. Muy bien. ¿Y dónde está primero la fiebre y después el exantema? En la sexta. Bueno. ¿Y el triple catarro quién lo tiene? Sarampión. ¿Y la lengua frambuesada? Escarlatina. Bueno, muy bien. Están preparadas para creo que es el jueves y viernes que viene, ¿no? Sí. No, de Sí, la doctor. otra semana. Ah, la otra, tiene razón. ¿La otra? Claro, el 3 y el 4 de noviembre. Claro, la otra. 3 y 4. Sí. Bueno, muy bien. ¿Quedó más o menos claro? Sí, doctor, usted es clarísimo. Muy bien. Bueno, Estamos a buenos full con días. vacunas, así que ¿Cómo? estamos a full con vacunas, así que esta clase cierra todo. Muy bien, me alegro. Que anden bien, suerte.